Bueno, muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Jessica Perilla, Camilo Colmenares, Angie Herrera y por quien les está hablando, Esteban Ramírez. Vamos a explicar las implicaciones del genocidio que hubo en Ruanda hacia 1994 y vamos a tocar un par de aspectos económicos, culturales y un contexto histórico. Entonces, para entender las implicaciones del conflicto y entender el contexto, es necesario entender de dónde surge la problemática. Es necesario remontarnos hacia la época colonial en Ruanda, en la que el gobierno belga impuso un sistema de castas, un sistema de división interno. Es importante resaltar que entre las castas no hay una diferencia étnica, ni de lenguaje, ni cultural muy marcada. Simplemente fue diseñada para repartir el poder que existía en la época. Las dos castas principales, o las de las que vamos a hablar, son los Hutus y los Tutsis. En aquel entonces en Ruanda la población rondaba los 7 millones de habitantes y menos de 1 millón de personas pertenecían a la casta de los Tutsis. Los Tutsis eran los que gobernaban Ruanda y eran la casta élite, por decirlo así. Ya el 85% de la población de Ruanda eran Hutus. El genocidio en Ruanda se da por parte de la población Hutu contra la minoría Tutsi. Prácticamente se exterminó toda la población Tutsi, digamos un porcentaje muy alto. Y el pretexto o el momento clave que inició la ola de violencia fue un atentado contra los presidentes de Ruanda y Burundi. Los presidentes iban en un avión y fue derribado por 2 misiles disparados desde tierra. Posterior a ese atentado, los medios empiezan a crear una campaña de difamación contra la etnia Tutsi, con mensajes de odio básicamente para alentar a la población a que iniciara una ola de violencia. Es muy importante recalcar que las mujeres que no fueron asesinadas, que en realidad fueron muy pocas, todas fueron violadas y fue una circunstancia bastante difícil para toda la población. La mayoría de los sobrevivientes tutsis tuvieron que huir a las montañas o refugiarse en otros países. Cuando salí de casa y vi la suya en la otra colina, solo pude pensar en lo sucedido. Pero poco a poco, ella dio los primeros pasos para pedir disculpas y pude aceptarlo. Antes no podíamos hablar ni vernos. Estaba furiosa. Hace falta la ayuda de Dios para disculparse. Me pregunté durante mucho tiempo cómo podría encontrarme con las víctimas en esta situación tan difícil. La primera vez que vine, ella estaba sentada delante de su casa lavando su ropa. Me trajo una silla. Aunque hemos tardado mucho, me dio la bienvenida. Nos sentamos y hablamos. Ya no tenemos ningún problema. Pero no se trata solo de perdonar, sino también de compensar. El marido de Consolé robó a sus vecinos, entre otras cosas, una vaca. Consolé compensó a Monique por voluntad propia. Los ruandeses son una sociedad gentil, quienes evitan tocar temas sensibles como lo son el genocidio, la guerra, el sexo y discusiones políticas para evitar momentos incómodos entre ellos. La cultura ruanda, Hundu o la unión familiar es el elemento más importante. El matrimonio es considerado como la institución social de la sociedad, donde el tener hijos es un deber. Durante el matrimonio es una tradición que la familia del novio pague una dote a la familia de la novia, tradición que se ha mantenido de generación en generación. En Ruanda existen 11 días festivos durante el año. El 7 de abril es la semana de duelo posterior al genocidio que vivieron en 1994.
Los Tutsis son conocidos por sus canciones épicas y poesías que relatan los orígenes de su clase dominante ante la sociedad. Antes del genocidio estaba creciendo anualmente en su PIB en un 3.5% a 4%. Después del genocidio, un año después, en el 95, crecieron 50% y el siguiente año un 25%. Después, desde el 97 hasta el 2014, se mantuvo en un crecimiento del PIB anual de un 8%. Eso quiere decir que están creciendo bastante, o sea, en un buen ritmo. Y eso hace que, digamos, Ruanda sea como un punto, un foco de atención de los demás países. Sin embargo, la cifra Gini está en un 0,48%, lo que significa que la distribución de la riqueza es para muy pocos. Eso hace que, lamentablemente, Ruanda aún sea uno de los últimos países en la calidad de vida, teniendo a la gente más pobre del mundo, pues en comparación en la lista. La principal actividad económica de Ruanda es la agricultura, en lo que se destacan por exportar en su mayoría café, té y especias. De estos consta casi que el 40% de su PIB. El otro 40% se distribuye entre la minería y las comunicaciones y el transporte. El país que vivió uno de los mayores dramas humanitarios en el mundo en el último cuarto de siglo es ahora uno de los países más favorables para los negocios de este mismo. Entonces la pregunta es cómo un país que pasó de ser escenario de un genocidio, actualmente cómo es uno de los países que se busca hacer una negociación, digamos que pues según el Fondo Monetario Internacional, anteriormente estaban con el 7.1% de lustro y según este mismo en 2019 y 2020 van a crecer al 7.8%, entonces ahí es donde evidenciamos ese aumento en los negocios. El milagro económico de Ruanda lleva el sello de Paul Kagame, presidente del país de forma interrumpida desde el 2000. Pese a que algunos sectores consideran que sus tácticas son autoritarias, Kagame ha liderado la transición del país y lo ha convertido en uno de los más seguros del continente. Tiene el parlamento con más mujeres del mundo y aspira a ser el Singapur de África. La estabilidad, la seguridad, las políticas de reconciliación y la tolerancia cero a la corrupción son los pilares que han generado una atmósfera propicia a la inversión extranjera y el crecimiento. Hoy los sectores líderes son la agricultura, el comercio, el turismo y los servicios financieros. El fuerte crecimiento del turismo ha reducido la dependencia económica de la producción agrícola, que aún es notable. El Tratado de Libre Comercio que se firmó en Kigali en 2018, con el apoyo de una amplia mayoría de los líderes africanos, la armonización fiscal en el este del continente y la ejecución de los proyectos de infraestructuras previstos para los próximos años, hacen prever que el crecimiento en la región será exponencial de cara a la próxima década. En particular, las principales oportunidades se encuentran en los sectores de infraestructuras, turismo, energía, industria, TIC, minería y servicios financieros, así como en la construcción y los servicios inmobiliarios en los bienes de consumo. El mercado global goza aún de bajo poder adquisitivo, mientras que la escasa clase media se concentra en la capital. En aquel entonces, en los documentos de identidad había un registro de a qué casta pertenecía la persona. Posterior al conflicto, ya oficialmente se erradican las castas, ya ese tema no existe. Sin embargo, actualmente las relaciones entre las personas víctimas y los victimarios no es la más fácil. Se habla de reconciliación, pero hay personas que, por ejemplo, cuentan cómo los victimarios no han pedido disculpas referente al tema.